Hola a todos, ¿cómo estáis? Pues aquí tenéis al invitado que os prometí, al señor Raúl Alegre, comentarista antes de la ESPN durante 16 años, ahora está en el Sunday Night Football y uno de los, digamos, pocos jugadores profesionales que ganan Super Bowls. Este señor tiene 2 anillos de campeón con los New York Giants. Hola Raúl, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, Rubén, ¿tú qué tal? Yo bien, por aquí, encantado de tenerte por aquí. Vamos a hablar de NFL. Te he traído para que hablemos de NFL, de actualidad, pero antes no puedo permitirme el lujo de no hablar de ti. Porque a mí tu historia me parece fantástica porque tienes 2 acontecimientos que para mí son bestiales en cualquier jugador profesional. Uno, evidentemente, ser campeón de una Super Bowl. Y el segundo, que a mí me llama mucho la atención, es el traslado de una franquicia de ciudad a otra ciudad. Tú eres elegido por los Dallas Cowboys en 1983 como undrafted. No empiezas en los Dallas Cowboys tu carrera profesional, sino que lo haces en Baltimore Colts. Para la gente más novel en NFL es que sepan que los Indianapolis Colts antes jugaban en Baltimore. Y tú tienes un traslado de ciudad. ¿Cómo se vive eso? ¿Cómo un jugador profesional vive ese traslado de franquicia? Fue un año complicado. El equipo venía de la temporada 82, que fue una temporada corta en la que hubo una huelga, en la que tuvieron marca de 0 ganados, 8 perdidos y 1 empatado. Y el público estaba muy molesto, el dueño quería un estadio nuevo, algo similar ha sucedido en otras ciudades con otras franquicias. Se escuchaban los rumores de que ese iba a ser nuestro último año en Baltimore. Se especulaba que sería o Phoenix o Indianápolis. Y así, a medida que transcurrió la temporada, iban creciendo los rumores, la fricción, la enemistad entre el dueño y los aficionados de Baltimore, no con el equipo, sino con el dueño, con Bob Irsay y con la directiva. Nuestro último juego fue en diciembre del 83 contra el equipo de Houston, de los Petroleros, los Oilers, y en ese día se escuchaban los insultos a Bob Irsay. Entonces recuerdo que cuando me despedí de mis compañeros al día siguiente, teníamos una idea de que ya iba a ser la última vez que íbamos a estar en esas instalaciones. Yo estaba estudiando todavía, mi carrera es la de ingeniería civil, me faltaban 3 materias, regresé a Austin, me matriculé y en marzo, creo que la fecha es marzo 28, por ahí, estaba yo haciendo tarea y tenía las noticias puestas y de repente escucho que la noche anterior, a medianoche, el equipo se había trasladado de Baltimore a Indianápolis. Entonces yo ya sabía que iba a ser una u otra, no tenía la certeza de cuál sería, y de hecho la negociación, por lo que tengo entendido, siguió hasta los últimos días a ver qué ciudad ofrecía y hacía la mejor propuesta al dueño de Baltimore, a Bob Irsay, y terminó siendo Indianápolis. Entonces, pues yo estaba en Austin, Texas, pero compañeros que tenían casas en Baltimore, me puse en contacto con ellos y dijeron, pues ya estamos haciendo planes para mudarnos. Y en ese caso, pues yo también saqué, en ese entonces estaban los atlas, o sea, los mapas esos Sí. y empecé a trazar mi ruta de cómo iba a llegar yo a Indianápolis. Fue una situación que te diré triste, porque el público de Baltimore era un público especial. Tenían grupos de aficionados que le llamaban The Colts Corrals. En cada vecindario tenían uno y se juntaban y nos invitaban a los jugadores a cenar los martes. Entonces yo fui a varios y tuve varias propuestas de matrimonio ahí, entre otras cosas, pero era una relación muy personal, muy directa, que empezó en los años 50 y que de repente se fue arrancada la franquicia y terminó en Indianápolis. En Indianápolis nos trataron también de maravilla, o sea que yo tuve
Pues no sé cómo describirlos, no sé si se puede decir la suerte o la situación de haber estado en el último equipo de Baltimore y en el primero de Indianápolis. Sí, por lo menos es algo histórico, ¿no? Por lo menos es algo que no mucha gente, pues muy poquitos han vivido. Estás una época hasta el 85 en Indianapolis Colts, en este caso, y pasas a los Giants. Ahí es lo mejor que te puede suceder es estar en ese equipo, que es un equipo legendario, un equipo que tiene Bill Parcells a su entrenador, que tiene un quarterback como Phil Simms, que tiene a mí, yo soy un absoluto fan de Lawrence Taylor. Ese equipo se construye en base a anteriores temporadas buenas, pero que en esa temporada tiene algunos problemas para arrancar a media temporada y al final se consigue un equipo ganador, un equipo campeón, que incluso luego ganas la Super Bowl 21, pero luego también se repite en la Super Bowl 25. ¿Cómo es ese equipo? ¿Cómo son esos Giants? Yo pasé después de la pretemporada 86, como mencionas, estuve 83 en Baltimore, 84, 85 en Indianapolis. En 85 teníamos un entrenador nuevo, Rod Dowhauer, y no fue un buen año para mí. Yo admito que no fui muy buen jugador. Me tocaron, si analizas las estadísticas con detalle, pues ves que no convertí muchos goles de campo, pero fui el pateador que tuvo el promedio más alto de distancia en intentos de goles de campo, pero por mucho. O sea, me pedían que metiera goles de campo, intenté uno en 84 de 60, varios de 58, 50. Y el entrenador estaba molesto. O sea, no me tocó perder un partido fallando algún gol de campo punto extra, pero él pensaba que podía tener otro pateador mejor. Dean Biasucci estuvo antes en el 84 con el equipo de Indianapolis, en el 85 también, y terminó siendo el pateador que eligieron en el 86, y pasé de estar con uno de los peores equipos de la NFL, creo que ganaron 3 partidos solamente en el 86, y tuve 2 tryouts y 3 llamadas. El primero fue de Washington, fui a probarme. Durante ese periodo me hablaron de Buffalo. En ese entonces pues no había celulares, y cuando regreso tenía mensaje de Bill Polian de Buffalo y de Harry Humes, que era el asistente de gerente general de los Gigantes, para hacer otro tryout. Entonces tenía entre Buffalo y Nueva York. Pues la verdad, yo sabía que los Gigantes eran un equipo que era contendiente y que era de los favoritos después de haber perdido ese partido en el divisional contra Chicago un año anterior. Regresaban los jugadores más importantes. Joe Morris ya había regresado de su holdout, y fui a hacer el tryout. Me fue muy bien con Romeo Crennel, pero no firmé ese día. O sea, y fue una de las historias que tengo con que Bill Parcells y yo disfrutamos platicarlas, porque después del tryout, que metí todos mis goles de campo en ambas direcciones de más de 50 yardas, me ofrecieron el contrato y le hablé al que era entonces mi agente. Y estábamos discutiendo los términos del contrato cuando llegan y me dijeron, ¿vas a firmar o no? Entonces les dije, espérenme tantito. Entonces, pues estaba yo leyendo el contrato, ¿no? Y me hablan a la oficina de Parcells. Ya estaba George Young, Harry Humes y Parcells. Y empezaron a decir, bueno, ¿cuál es el problema con el contrato? Si te vamos a pagar más de lo que te estaba pagando Indianapolis. Dije, bueno, eso no es exactamente cierto, porque tenía unas cláusulas en Indianapolis que me pagarían más de lo que ustedes me van a pagar. Pero entonces Parcells dijo, ¿sabes qué? Dijo una palabra, getting de no sé qué, que empieza con F, out of here. Entonces, pues yo me quedé sorprendido, y le hablaron al chofer, se llamaba Whitey, que ya pasó casi, y me llevó consiguieron un boleto de avión, y regresé a Indianapolis, y me habló Ron Stark, que era el pateador de despeje del equipo de Indianapolis. Me dijo, ¿qué pasó? Le dije, pues le platiqué la historia, y me dice, escríbele una carta a Parcells, explícale cuál es la situación. Y le escribí a Parcells en la carta, que después él la hizo famosa. Desafortunadamente no hay una copia de esa carta. Le explicaba, yo le hice la pregunta, ¿usted firmaría un contrato sin leerlo? Le dije, yo no voy a hacer eso, y espero que entienda cuál es mi situación. Le deseo la mejor de las suertes el resto de la temporada. Bueno, el pateador que
pusieron en mi lugar, se llamaba Joe Cooper, y tuvo un partido desastroso contra Raiders en la semana 3, y me habla Parcells el siguiente lunes y me dice, saca papel y lápiz, porque te voy a dictar los términos del contrato, y los apunté, y me dice, habla con tu agente, discútelo, y te voy a dar mi número privado. Si no me hablas para las 10 de la mañana hora del este, quiere decir que no estás interesado en el contrato. Bueno, le hablé a las 6 de la mañana, o sea que, pero tuve la oportunidad de leer el contrato, de analizarlo, y también había cláusulas, incentivos que eran no difíciles de lograr, que hacían eso atractivo, y era un contrato de 1 año con una opción, entonces no era algo muy complicado. Entonces hablé con él, estaba ahí a las 6 de la mañana, y volé esa misma tarde a los Gigantes, y el miércoles ya estaba entrenando con el equipo. Qué bonita historia. Yo me la sabía porque he leído varias entrevistas tuyas y yo me la sabía, pero es mucho mejor escucharla de tu propia voz porque tiene cosas muy, muy interesantes. Los Jets son tu último equipo en el 91, y ahora entramos donde a mí me gusta, porque yo soy comentarista ahora aquí en España de NFL y pues hombre, evidentemente Raúl Alegre es un referente para mí. Lo haces muy bien, me puse a ver tu página y los análisis de videos y la verdad lo haces muy bien. Muchas gracias. Ya me has despistado. A ver, comentarista, porque me ha gustado mucho, estuve leyendo una entrevista tuya hace un tiempo en la que decías que para prepararte como comentarista avisas a una persona, Romeo Crennel, por aquellos entonces entrenador de línea defensiva de los Patriots, en el 96 creo que decías o algo así. Así es. Y tú hablas con él, te metes dentro del organigrama del equipo para entender mejor el juego, para poder llegar a ser mejor comentarista. Y además, decías que tenías unas charlas de 20-25 minutos con Bill Parcells y con Bill Belichick. Yo quiero saber si Bill Belichick en distancias cortas es tan metódico y tan lo que hace entender a la gente que es fuera de esas distancias cortas. ¿Bill Belichick es así en realidad como nos enseña o no? Es más, yo creo que se quedan cortos de describir lo metódico y analítico que es Bill Belichick. Y sí, esa historia, te digo, con Romeo Crennel en 96 tuve la oportunidad de empezar. Yo ya había narrado partidos sobre todo de colegial y de pretemporada, pero en el 96 me hablaron de ESPN y lo que es ahora Fox Sports. Antes no existía en el 96, se fundó en el 97, y terminé yendo se llamaba Prime Deportiva, que después se convierte en Fox Sports, pero yo quería aprender a narrar el partido desde el punto de vista de un entrenador para poderlo explicar a los aficionados, y pasé 2 días de cursos intensivos con Romeo Crennel. Tenían los OTAs, el equipo de los Patriotas, era el mes de mayo, y me invitaba Parcells, me invitaba a todas las juntas de entrenadores, lo cual para mí fue un curso intensivo. Y ahí tuve la oportunidad de hablar más bien con Romeo Crennel. La relación que tuve con Bill Belichick fue con los Gigantes, porque yo, junto con Sean Landeta, durante las prácticas, después de terminar equipos especiales, los equipos se dividen en prácticas individuales, o sea, los linebackers con el coach de linebackers, que en este caso era Belichick, la línea ofensiva, receptores, etcétera. Entonces Belichick pedía que le ayudáramos siendo parte del scouting. Entonces nos alineaba como receptores, como alas cerradas, a veces como tackles. Y él tenía sus tarjetas, sus tarjetones con argollas, y las pasaba. Entonces nos enseñaba la jugada, lo que teníamos que hacer. Y nosotros pues nos formábamos donde nos decía y corríamos las rutas. Él hacía las veces de quarterback. Y con eso le damos la primera muestra a los linebackers de lo que iba a hacer. Entonces pues, yo me tocó ir contra Lawrence Taylor, contra Carl Banks, contra Harry Carson, y obviamente no. También, por ejemplo, en pretemporada
nos mandaban a los drills, a los ejercicios de tacleo con los linebackers. Entonces, pues era la broma, o sea, lo hacía Belichick para hacerlo como jocoso, para que fuera un momento más ligero, porque pues teníamos que agarrar los trineos y voltearlos y tirarlos, y a veces podíamos, a veces no, tenían un costal en un resorte que lo soltaban y pues tú tenías que taclearlo, y pues a Sean y a mí llegamos y pues nos tiraban. Pero ahí me di cuenta del nivel de detalle que tenía Bill Belichick, porque te voy a dar un ejemplo. Íbamos a jugar contra Washington, era la temporada 89, y tenían un ala cerrada, H-back, se llamaba Don Warren, que hacía una jugada en la cual él bloqueaba y se tiraba al suelo, contaba hasta 2 y luego salía en trayectoria y quedaba completamente desmarcado. Pues a mí me tocó ser Don Warren en esa jugada en particular y quemé a Carl Banks y anoté un touchdown. Entonces Belichick avienta las cartulinas con las argollas y le dice a Carl Banks: ten cuidado, porque esa jugada no la había sacado Washington, creo que en un par de años, no, pero la tenían en su repertorio. Si se da esta situación, y era dentro de la yarda 5, recuerdo, en ese partido, y dicho y hecho, pasa la jugada, Don Warren se deja caer, Carl Banks ya la había visto en las prácticas y lo sigue, y terminan, haciendo un pase incompleto y patean un gol de campo. Pero ese fue el nivel de detalle. Cuando yo vi eso, situaciones que se dan ahora no sé si recuerdo un partido contra Baltimore de Nueva Inglaterra en el que perdían por 14 puntos en el tercer cuarto, y hay una jugada que es un pase a Edelman que se lo manda a Amendola. Bueno, esa jugada la practicaron en pretemporada y la iban a hacer durante un momento del partido, pero no estaba la situación, y se ve que Edelman hace así, o sea, que cambian de jugada, pero más adelante la usan. O sea que el nivel de detalle que tiene Belichick y el nivel de estudio, de preparación, es lo que los ha hecho tan exitoso. Sí, obviamente el tener un quarterback como Tom Brady también, pero como dijo Tom Brady, yo no hubiera tenido el éxito que tuve sin Bill Belichick, y Bill Belichick no hubiera tenido el éxito que tuvo sin mí como quarterback. O sea, fue la unión de los dos lo que hizo especial a esa franquicia durante 20 años. Estoy totalmente de acuerdo. Pues mira, para pasar, ya vamos a enganchar una cosa con otra, ya nos ponemos en la NFL de ahora. Sí. Los Patriots ya no tienen a Brady. Los Patriots están en una disposición ahora mismo de incluso no ser los favoritos de su división, porque los Buffalo Bills ahora mismo tienen un equipo ya hecho, ya construido, formado, y que el año pasado ya demostró hasta dónde podían llegar por lo menos, ¿no? ¿Cómo ves tú esa división? Porque yo me niego a creer que un equipo de Bill Belichick no vaya a ser competitivo y no les vaya a plantar cara a estos Buffalo Bills. Estoy de acuerdo contigo. Mira, me recuerda mucho la temporada 2001. En la temporada 2001 fue la primera vez que Tom Brady fue titular. Él llegó al equipo en el 2000, todos sabemos la historia, el 199, sexta ronda, no jugó, y tienen la lesión de Bledsoe, creo que fue en la segunda semana, y él asume la titularidad del equipo y se queda, a pesar de que Bledsoe se recupera unas semanas después. Ese equipo ganó principalmente con defensiva y con un ataque terrestre sólido. Si te fijas en el draft, el equipo de los Patriotas dejó ir a varios jugadores importantes, a Van Noy, Landon Roberts, Tyrone Harmon fue canjeado al equipo de Detroit, pero los reemplazaron con jugadores jóvenes que ayudan en el límite de nómina, que ahorita el equipo de los Patriotas está apretado. Por eso creo que no hicieron un esfuerzo en buscar un quarterback en la agencia libre, o no han tenido pláticas con alguien como Cam Newton. Este equipo tiene una de las mejores líneas ofensivas de la NFL. Sí. Bueno, Devlin, el fullback, se retira por una lesión en el cuello que le costó la temporada pasada. Seleccionaron a 2 alas cerradas en la tercera ronda del draft. Es un equipo que se va a enfocar a correr. Tienen excelentes corredores, tienen a 3 de muy buen nivel,
Y para mí esa es la manera, la fórmula como ellos van a competir. Yo no los descarto en lo absoluto. No son, creo que, bueno, yo no soy mucho de eso de los momios, pero creo que todavía los hacen favoritos sobre Buffalo por medio juego, una cosa así. Pero esa división se emparejó. El equipo de los Jets, o sea, que terminó con 6 ganados y 2 perdidos la temporada pasada y con Darnold jugando mucho mejor, es un equipo que reforzó mucho su línea ofensiva, que era probablemente la peor de la NFL. Tienen ahora seleccionaron creo que a Mims de Baylor como receptor, y defensivamente es un equipo que es sólido. Para mí esos 3 son los que van a estar peleando. No veo gran diferencia, quizá de un partido, cuando mucho 2 entre esos 3. A Miami, a pesar de todas las contrataciones que hicieron, no lo veo todavía como contendiente, porque tengo dudas sobre su línea ofensiva. El muchacho de USC Jackson lo van a poner de titular del lado izquierdo, no creo que esté listo todavía, o quizás lo inicien por el lado derecho. Se le hicieron varias selecciones de línea ofensiva. Está Eric Flowers, que nunca me ha convencido, como bueno, ahora lo ponen de guardia después de haber jugado esa posición con Washington. Creo que Miami le va a costar todavía 1 año o 2 y tienen todavía muchos huecos, pero los otros 3 los veo muy parejos, y no descarto para nada a un equipo de Bill Belichick que ya ha jugado sin Tom Brady. La temporada 2008 se lesionó en la primera semana contra Kansas City, y fue cuando aún así terminaron, creo que con 10 victorias o 11 y 5 terminaron, y no calificaron, pero ganaron 11 partidos. Pues sí, yo creo que, fíjate, la sensación mía con los Dolphins y Chris Greyer es que él confía mucho en Brian Flores, en el hacer progresar a sus jugadores, en el trabajo que pueda llegar a hacer Brian Flores, porque este draft me encamina a eso, ¿no? Que podían haber elegido quizás mayor talento ya, disponible ya, pero lo que hacen es elegir jugadores que a lo mejor tienen un techo un poco más alto y que se tiene que trabajar mucho con ellos. Y creo que es eso, ¿no? Que la confianza de Chris Greyer en Brian Flores es esa, que sea capaz de hacer eso. Así es, y me gustó la manera como cerró el equipo de Miami, porque todo el mundo decía, bueno, la famosa frase "tank for Tua", o sea, y la gente, los aficionados, no captan que los equipos no tratan de perder. Muchas veces se ven forzados a dejar ir a jugadores por el límite de nómina, porque no pueden, o sea, por las reglas que existen en la NFL, no pueden quedarse con jugadores, y tratan, en lugar de darlos de baja, de hacer canjes y obtener selecciones a cambio. Pero no es porque ellos digan, bueno, vamos a fuerzas a perder para seleccionar tal jugador. Y si te pones a ver la cantidad de jugadores que fueron, ayer o antier un tweet de jugadores que son ahorita agentes libres, que fueron seleccionados en primera ronda. Sí. El que sea seleccionado en primera ronda no es ninguna garantía. Y hay 3 jugadores que fueron seleccionados primera global. Entonces eso de perder, o tank for Tua, o sea, ahora es tank for Trevor, y la gente me pregunta, ¿van a perder a fuerzas para estar en posición de seleccionar a Trevor Lawrence? No, eso nunca sucede en un equipo profesional. Y Brian Flores se empezaron muy mal, como lo sabes y lo saben los aficionados de la NFL, pero fue un equipo que al principio empezó desastrosamente, con 2 derrotas contra Baltimore y contra los Patriotas. Creo que anotaron 10 puntos en total en los 2 partidos y les anotaron más de 100, pero terminaron costándole quizá a los Patriotas la posibilidad de llegar al Super Bowl, porque al perder el último juego Fitzpatrick y el último juego de Brady de temporada regular, pues los forzaron a ir al partido de comodín, al wildcard, y pues sabemos lo que pasó contra Tennessee. Esa semana de descanso es una semana que es muy importante en la NFL, pero el equipo de Miami siguió peleando y peleando. Terminaron creo que con 5 victorias la temporada, y la mayoría de las victorias fueron en la segunda mitad de sus partidos. O sea que la mentalidad ganadora, a final de cuentas, es lo que marca la diferencia en un equipo de la NFL.
Sí, sí, estoy completamente de acuerdo que Miami parecía un equipo, independientemente del talento que tuviesen, era un equipo que, oye, que estaba trabajado. Tú fuiste jugador de equipos especiales. El entrenador actual de los Giants es un entrenador que viene bajo el paraguas de Bill Belichick, un entrenador de equipos especiales como es Joe Judge, y contándome lo que me has contado de Bill Belichick y de lo metódico que es en todas sus acciones, en todos sus entrenamientos, incluso con los special teams, porque los equipos especiales de los Patriots son uno de los mejores de la liga desde hace ya bastantes años. ¿Tú confías o tienes cierta confianza en que Joe Judge sea capaz de reconducir un poquito la nave de estos nuevos Giants? Pues te fijas en el pedigrí, o sea, en los antecedentes de un entrenador. Cada vez que contratan a un entrenador de la NFL, yo estudio su trayectoria. ¿De quién aprendió él? ¿De quién fue asistente? ¿Quién fue alguien? O sea, ¿qué posiciones tuvo a su cargo? Y en el caso de Joe Judge, estuvo con Nick Saban en Alabama principalmente y con Belichick en los Patriotas, y tuvo a su cargo los equipos especiales, que es una fase que mucha gente le resta valor, pero es tan importante como defensiva y ofensiva. Al final de cuentas, los equipos especiales terminan en muchas situaciones siendo la diferencia entre cuando los equipos están parejos, normalmente son los equipos especiales los que terminan definiendo el partido. Y en este caso, Joe Judge viene de buena escuela. O sea, ¿cómo va a ser él como entrenador? No pienso que va a ser alguien que va a tomar decisiones a la hora de un partido. John Harbaugh es un ejemplo. John Harbaugh, que de hecho fue recomendado a Baltimore por Bill Belichick, él es más bien un director general. Él delega a su coordinador ofensivo, a su coordinador defensivo, está siempre metido en lo que sucede, está al tanto, conoce de ofensiva y de defensiva, pero al final de cuentas deja que sus asistentes, sus coordinadores sean los que tomen las decisiones. Así pienso que va a ser la situación de Joe Judge, y que los Gigantes vayan a enfatizar los equipos especiales y sean un equipo que pueda. Creo que todavía también les falta mucho talento, creo que tienen muchos huecos todavía, sobre todo a la defensiva. Si te pones a ver a la posición de linebacker, es una posición que carece de jugadores de impacto, pero hay que darles un par de años, 2-3 años para poderlo evaluar. Sí, de acuerdo. Ya para acabar y para no quitarte más tiempo, ¿qué te ha parecido el draft online? ¿Qué sensación te ha quedado? Porque a mí, yo tenía alguna duda, pero al final me he ido muy contento, me ha gustado muchísimo cómo la NFL ha manejado todo este asunto, y quizás, no lo sé, porque no lo creo, porque la NFL quiere hacer de esto un espectáculo, pero, oye, como alternativa a cualquier otro problema, me parece que ha sido una solución fantástica. Mis respetos para ESPN y la capacidad técnica que demostraron durante el draft, porque ayer, no sé si tuviste la oportunidad de ver el sorteo, o sea, cuando anunciaron el calendario, una cantidad de problemas técnicos de video, de audio. El draft de la NFL fue impecable, o sea, y tenías a mucho más gente involucrada que la que había anoche cuando anunciaron el calendario de los equipos. Y esa parte humana en la que se veían los entrenadores en su hogar, con su familia, con sus hijos, los hijos ahí participando durante el momento crítico de la decisión, creo que le dio otra perspectiva a esto del draft. Estoy de acuerdo contigo, no van a descartar el formato anterior. Probablemente, yo lo que pienso es de que va a haber una combinación de los dos. O sea, van a seguir con el espectáculo que ahora va a ser en Cleveland, que creo que la franquicia celebra 75 años la próxima temporada, y creo que por eso les asignaron el draft. Pero asumo que muchos de los colaboradores van a estar en casa y los van a mostrar también, o sea, en lugar de que estén en sus respectivas instalaciones donde habrá seguramente gente, al final de cuentas se va a mantener un elemento de lo que vimos hace un par de semanas que a mí me encantó. Yo ese día lo vi de principio a fin,
viernes un poquito menos, el sábado ya es imposible seguir porque las selecciones son tan rápidas que cuando te hablan de un jugador lo seleccionaron media hora antes y es muy difícil, pero la verdad, un gran trabajo que hizo ESPN para que no fallara nada y que fuera divertido además y que le dieran ese sesgo humano que no tenía el draft. Yo quiero ver otra vez al perro de Bill Belichick que elegir al jugador, así que ojalá no lo traiga. Ya va a estar más grande. Raúl, muchísimas gracias. Para mí ha sido increíble tener esta charla contigo, lo he disfrutado muchísimo. Y nada, pues que esperamos seguir viéndote muchísimos años más comentando partidos de fútbol americano. Muy amable, Rubén, fue un placer, un gusto y felicidades por tu trabajo que es muy bueno. Muchas gracias, Raúl. Un saludo.